Buenos días nuevamente. ¿Cómo están todos el día de hoy? Bien, qué bueno. ¿Y ustedes por allá en sus casitas cómo se encuentran? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Vamos a terminar con el último capítulo de la serie del libro Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Hoy día vamos a hablar sobre esa nueva tierra y cómo vamos a actuar en esa nueva tierra. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bueno, comenzaré contándoles una historia verdadera que encontré en un libro, el libro Efecto Isaías, escrito por Greg Braden, que es un científico. Esta es la historia de 9 niños con lo que llamamos discapacidades. Estos niños fueron invitados a unas olimpiadas especiales. Fueron llevados a un lugar donde sería el evento. Y lo primero que ellos se dieron cuenta allí es que iban a competir los unos con los otros, ¿sí? Pero fueron allá, compartieron, durmieron juntos, hicieron muchas amistades y llegó el día del evento. Ese día estaban listos para salir de la meta. El juez dio la salida, la señal de salida, y todos, caminando o corriendo, se dirigieron hacia la meta. De repente, uno de los niños se para en mitad de la pista y, en vez de observar y enfocarse en la meta, empieza a mirar dónde estaban sus amigos. Y se da cuenta que uno de sus amiguitos ni había salido del punto de partida, sino que se había caído. Entonces este niño se da la vuelta y empieza a dirigirse al rescate de su amiguito. Y como si hubiera una señal no hablada entre todos los niños, todos empiezan a detenerse, a darse la vuelta e ir al rescate del niño. Llegan allá, le preguntan cómo está, lo levantan, se agarran de las manos y codo a codo se ponen uno al lado de otro y caminan juntos hacia la meta. ¿Sí? Este ejemplo que nos dan los niños, este cuento tan sencillo me llegó al alma, porque es así como yo veo nuestra meta de crear una nueva tierra. ¿Sí? Todos juntos, crear una nueva tierra donde haya empatía, donde haya solidaridad, donde haya ese amor al prójimo, donde no importe la competencia, sino que lleguemos a la meta todos juntos, ¿sí? Donde importe nuestra presencia. Y cómo, reconociendo nuestra presencia, también reconocemos esa presencia allí, en nuestro hermano. Bueno, en el capítulo anterior, Claudia nos habló justamente sobre nuestro propósito interno, de ser, de descubrir esa presencia dentro nuestro, ¿sí? Y también nos habló de los propósitos externos, los que vamos buscando a medida que evolucionamos. ¿Sí? Para cumplir este propósito interno necesitamos entusiasmo, necesitamos inspiración. Estos van a ser el motor que nos va a llevar hacia adelante, inspirándonos los unos con los otros y centrándonos en Dios. Ahora, vamos a hablar sobre el propósito del universo, pero ahora quiero hablarles sobre verdades. Cuando nosotros hablamos cualquier cosa aquí, vamos a estar hablando de verdades relativas, porque todo lo que hablemos va a ser relativo, de acuerdo a nuestra perspectiva, ¿cierto? Entonces, como ven aquella figura, vamos a explicar qué es lo absoluto y qué es lo relativo. Vamos a tomar un amanecer y un atardecer. Cuando hablamos del sol, decimos que el sol se levanta y también que el sol se oculta, ¿cierto? Pero esa es nuestra perspectiva humana, desde el planeta Tierra. Ahora,
si yo me salgo al espacio, imagínense que esa lucecita que está brillando allá es el sol, y el sol solo brilla, ¿sí? Nada más, solo es. Entonces esa es su verdad absoluta. De todos modos, nosotros aquí, de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra mente que lo fragmenta todo, vamos a seguir hablando de los atardeceres, vamos a decir que son hermosos, los vamos a pintar, los amaneceres, lo mismo, ¿sí? Entonces, hablemos sobre el propósito del universo, ¿cierto? Bueno, ahora, ya hemos hablado de eso. Nuestra perspectiva, recordemos, siempre va a ser desde esta verdad relativa. Los científicos dicen que el universo se ha generado a partir de un Big Bang, ¿sí? Que ha ido desde lo no manifiesto hasta lo manifiesto, hacia el mundo de la forma. Y ahora podemos ver el otro slide. Ese, exactamente, gracias. Entonces, el universo se forma a partir de un Big Bang, desde lo que no se ve y empieza a crear muchas formas, ¿sí? Entonces, ¿el universo también tiene un propósito? Sí, como nosotros. Tiene un propósito interno, ¿sí? Que es el de traer su esencia, el traer su conciencia o su inteligencia hacia el mundo de las formas, ¿sí? Y además experimentarse a través de todas esas formas que ha ido creando. Una de las formas somos nosotros, ¿sí? Entonces, su propósito externo es crear las formas y su propósito interno es manifestar la conciencia a través nuestro. Nosotros colaboramos con ese propósito interno del universo. Hasta ahí estamos. Después, ambos propósitos se van a reconciliar cuando nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, de que somos esa conciencia creando. Entonces, ahí esos dos propósitos del universo se unen y nosotros nos volvemos esos co-creadores que vamos transformando nuestro mundo conscientemente. Entonces, el propósito último del universo es la transformación, ¿sí? Veamos cómo se manifiesta en nuestra vida. Existen en el universo esos dos movimientos. Si ustedes ven una flecha, es un movimiento de expansión donde se van manifestando las formas, ¿ya? Y el otro movimiento que es el de retorno, que es cuando las formas se diluyen y volvemos a lo no manifiesto, ¿sí? Son esos dos movimientos que hace el universo. ¿Y cómo se manifiestan esos movimientos en nuestra vida? ¿Sí? Nosotros nacemos y empezamos a crecer. La conciencia viene a habitar en nosotros, pero en ese proceso de evolución en nuestra vida, la conciencia se olvida que es la conciencia, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos a expandirnos, a crecer, y lo que crece en nosotros es esa conciencia apegada a la forma. O sea, es el ego. Nosotros creemos que somos este cuerpo, nosotros nos identificamos con todas las formas que se están creando allí, ¿sí? Entonces, este proceso sigue hasta el momento en que va a empezar a haber la disolución de la forma. En nuestra vida sería lo que es el envejecimiento. Empezamos a envejecer, ¿sí? Nuestro mundo se empieza a contraer, se empieza a hacer más chiquito, ya no lo podemos controlar, ¿sí? Y el proceso continúa hasta la disolución de nuestra forma o muerte, ¿sí? Entonces, el mismo proceso que sigue el universo es el mismo que nosotros lo seguimos en nuestra vida, ¿cierto? Como es arriba, es abajo. Entonces, la conciencia se manifiesta a través de nosotros. ¿Y qué es lo importante? ¿Sí? El universo
se va a experimentar a sí mismo a través de varios mundos. El nuestro, y cuando nosotros desaparezcamos, se va a ir manifestando también en otros mundos, ¿cierto? Entonces, ese es el panorama general que nosotros vemos, ¿sí? Ahora, no le dábamos mucha importancia a esto de la conciencia cuando estábamos en este proceso de expansión, cuando estamos creciendo, si se dan cuenta, ¿sí? Nos estamos fijando en el mundo de la forma, en la gratificación, en acumular, en sentirnos seguros y todo esto. ¿Y cuándo es que le dábamos importancia a lo espiritual? Cuando ocurría una tragedia, ¿sí? O cuando ocurría algo en lo que nosotros decíamos, se está derrumbando mi mundo. Ahí era donde surgía esta dimensión espiritual dentro de nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nosotros no esperamos a que haya la disolución de la forma o que haya alguna cosa traumática que nos lleve allí, sino que empecemos a despertar a esa conciencia cuando estamos en el proceso expansivo? Eso sería muy importante, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirles ahora que antes los ancianos eran venerados porque se consideraban que eran portadores de esa sabiduría, ¿sí? Mientras que ahora la ancianidad es como que oculta. Decimos los señores de la tercera edad, los seniors, porque tratamos de no ver la disolución de nuestra forma. ¿Ya? Los ancianos se ocupan de ser. Cuando empezamos a llegar a la tercera edad, es más importante el ser que el hacer. Bueno, entonces, importante, ahora que está emergiendo esta conciencia, es cada vez mayor el número de personas que empiezan a despertar en el proceso en el que se están expandiendo. O sea, mientras más jóvenes despertemos a esa conciencia de lo que somos, es mucho mejor, porque nos vamos a poder volver co-creadores con el universo, ¿sí? Nos vamos a alinear con esa inteligencia universal. Hasta ahora hemos utilizado nuestra inteligencia ¿para qué? Para crear, pero lastimosamente hemos creado cosas que son desventajosas también para la humanidad, como la creación de armas y algunas cosas que nos perjudican en vez de ayudar, ¿sí? Pero si nosotros nos hacemos partícipes y conscientes en la creación de la forma, junto con el universo, al estar despiertos, al traer esa conciencia a través de nosotros, nos volvemos co-creadores. Ojo, cuando nos volvemos co-creadores, empezamos a crear nuestro mundo, pero no nos identificamos con las formas que estamos creando, ¿sí? Sabemos que es la conciencia a través de nosotros que las crea. Somos uno con la conciencia, pero nosotros somos un canal. Somos un vehículo de la inteligencia universal. Aprendemos que esta energía de alta creación fluye a través de nosotros, pero tiene que fluir sin esfuerzo, sin lucha, ¿sí? Cuando empezamos a ver esfuerzo o lucha, entonces podemos darnos cuenta que el ego está por allí, ¿sí? Uno, cuando somos co-creadores así, somos incluyentes y no excluyentes, o sea, que vemos el bien colectivo para toda la humanidad. No empezamos a co-crear o crear para un país, sino para toda la humanidad. No nos inclinamos hacia una religión, sino que hacemos que la conciencia venga para todos los seres humanos. Tampoco nos inclinamos hacia una sola especie de la creación, sino hacia toda la naturaleza y hacia todos los seres vivos, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que aprendemos cuando somos co-creadores de nuestro mundo
es que lo primordial es la conciencia. Cualquier acción que hagamos viene a ser secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese estado de conciencia nuestro el que va a crear nuestro mundo. Entonces, si queremos que haya cualquier cambio, nosotros tenemos que transformar nuestro estado de conciencia, ¿sí? Traer más conciencia a lo que hacemos. Bueno, ya que estamos hablando de conciencia, vamos a hacer un repasito. La conciencia es aquel principio que nos activa, que nos anima, ¿sí? Podemos decir que ese es el principio de acción del universo que nos anima. Fluye en esta dimensión a través de nuestra presencia, conciencia, presencia, es lo mismo. Lo encontramos en nuestro espacio interno. Nuestro espacio interno está lleno de esa presencia y conciencia, también llamado nuestro yo soy, ¿sí? Fluye a través de esta nuestra forma humana y cumple ese propósito elevado que es el propósito universal, para lo cual hemos sido creados, ¿sí? ¿Qué es? El darnos cuenta de que somos esa conciencia y además plasmar esa conciencia en la forma, ¿sí? Perfecto. Ahora, datos. Esa conciencia entra a través de nuestro cerebro, ¿sí? Ese cerebro que tiene millones de neuronas, como estrellas en la galaxia, es nuestra antena, a través de la cual recibimos esas ideas de la mente divina. Es por eso que es muy importante y que siempre lo menciono, cada vez que mi hijo sale, cada vez que me le sale, cuide tu cerebro, ¿sí? Es importante porque es la antena. El cerebro no ha creado la conciencia, sino ha sido la conciencia la que ha creado el cerebro, ¿sí? Cuando nuestro cerebro se daña, no va a desaparecer la conciencia, ¿sí? Porque las cosas que desaparecen son las cosas que tenemos. Tenemos un cerebro, un cuerpo, pero no lo que somos. Y lo que somos es conciencia, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que estamos despiertos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Sí? Esta es la siguiente etapa en la evolución de la conciencia humana en nuestro planeta. Mientras más nos estamos acercando al final de la anterior etapa de evolución, ¿qué está pasando? Si ustedes han notado, el ego está volviéndose cada vez más disfuncional, ¿cierto? Estamos observando más caos, ¿sí? Es lo mismo que la oruga, antes de ser mariposa, se va disolviendo, se vuelve caótica, para dar paso a una nueva forma. Eso es lo que está pasando con nuestra conciencia. La conciencia interior se está disolviendo. Esto es un acontecimiento extraordinario en la historia de la humanidad. Obviamente, no vamos a ver los avisos en los medios, pero nos estamos dando cuenta internamente, ¿sí? La conciencia va a empezar a crear las formas, pero no se va a identificar o perder en ellas, ¿sí? ¿Qué significa esto? No está desapareciendo el mundo como tal, sino que la nueva conciencia está creando nuevas formas y estamos pasando de lo antiguo lentamente hacia lo nuevo, ¿sí? Crear cosas con conciencia. Vamos a mantenernos conscientes mientras creamos y vamos a experimentar y vamos a poder disfrutar más de nuestra creación, porque lo vamos a hacer de forma consciente. Ahora, ¿qué hacer? El quehacer en el estado despierto ocurre cuando empezamos a lograr que nuestro propósito externo
esté en armonía con nuestro propósito interno. ¿Qué quiere decir? Nuestro propósito interno es estar despiertos, ¿sí? Conscientes. Cuando empezamos a estar despiertos y conscientes y esto está en armonía con lo que queremos hacer allá afuera, eso está maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos empezar a co-crear, a colaborar con ese propósito del universo, de volvernos co-creadores. La conciencia va a fluir al mundo a través de nosotros, inspirando nuestros pensamientos y además guiándonos y orientándonos hacia la acción, a ciertas acciones. Ahora, la realización de nuestro propósito no depende de qué es lo que hacemos, sino depende de cómo lo hacemos. Y eso es porque en cualquier situación nosotros podemos traer esa conciencia, haciendo lo que hagamos, no importa, ¿sí? Toda acción exitosa proviene de esa atención consciente. Y ya nos empezamos a olvidar del ego. Muy bien. Ahora, Eckhart Tolle nos dice que la conciencia puede fluir a este mundo de tres maneras, de tres modalidades. Y dice que cada una de estas modalidades es así porque tiene una cierta frecuencia energética, ¿sí? Esas modalidades son aceptación, gozo y entusiasmo. Entonces, una de esas tres tiene que estar presente en nuestras vidas, ¿sí? Porque si no hay ninguna de estas tres, entonces nos tenemos que empezar a poner a pensar, si no estamos aceptando, no estamos gozándolo, disfrutando, no tenemos entusiasmo por lo que hacemos, entonces posiblemente estamos trayendo sufrimiento a nuestro mundo, ¿cierto? O al mundo de los que nos rodean. Entonces empecemos a analizar. La aceptación. Podemos aceptar las cosas tal como vienen, ¿cierto? Aunque no las disfrutemos. Porque no vamos a poder decir que cuando estamos allá en la calle se nos pincha una llanta y estamos en plena lluvia, no vamos a poder hacerlo con gozo ni entusiasmo, pero sí podemos aceptar que la situación viene como tal y hacer lo que uno tiene que hacer en paz, ¿sí? Entonces, esta paz es una vibración sutil que envuelve todo y no es una paz de pasividad, sino que nos lleva a la acción, pero nos lleva a una acción creadora, ¿sí? Y trae lo que tiene que traer al mundo. Si no puedo aceptar las cosas, ya saben, y no puedo disfrutarlas, entonces hay algo que debo dejar de hacer, ¿sí? Importante. Ahora, ¿por qué? Porque si no dejamos de hacer las cosas que no estamos disfrutando y ni las estamos aceptando, no estamos asumiendo una responsabilidad, la única que tenemos con nosotros mismos, que es de ser responsables de nuestro estado de conciencia, ¿sí? De la presencia que traemos aquí. Ahora, cuando nosotros disfrutamos de las cosas que hacemos, ¿sí? Traemos esa vivacidad y traemos esa alegría a lo que hacemos. En la nueva tierra, el gozo va a reemplazar al deseo. ¿Se acuerdan que en la tierra antigua el deseo era el motor a través del cual se lograba una acción? En la nueva tierra, lo que disfrutamos, el gozo en lo que hacemos, es lo que nos va a mover a hacer las cosas, ¿sí? No hay que olvidarse que las cosas y lo que hacemos no son lo que nos trae alegría, sino que la alegría se manifiesta de lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Cuando disfrutamos las cosas, traemos a este ambiente una cosa que se llama alegría del ser. Y es la alegría de estar conscientes, ¿sí? Entonces, cuando hacemos algo,
no es esto que hacemos que nos produce la alegría y felicidad, sino que el hecho de estar felices y poniéndole conciencia a lo que hacemos baña toda esta actividad, ¿cierto? Y eso nos da la alegría del ser. Todo a lo que ponemos conciencia se convierte en una fuente de gozo. Y esta nueva tierra se manifiesta a medida que crece el número de personas que descubren que el propósito principal de su vida, ese propósito interno, es traer la conciencia a este mundo, ¿sí? Y utilizar cualquier actividad que sea como un vehículo para traer esa conciencia. Entonces, una práctica que podemos hacer es, hacemos una lista de cosas que nos gustan hacer y otras que no nos gustan hacer, ¿sí? Y hacerlas ambas, las que nos gustan y más que todo las que no nos gustan. Digamos que no me gusta lavar el servicio. Hacerlo presente, estando conscientes, estando en nuestro cuerpo, respirando profundamente, ¿sí? Entonces, de esa forma, estamos trayendo conciencia en todo lo que hacemos. Si todavía pensamos que nuestra vida es aburrida y tediosa, entonces quiere decir que no estamos trayendo esa dimensión a nuestra vida, ¿sí? Si encontramos aburrimiento y encontramos el tedio. La conciencia despierta empieza a tomar las riendas de nuestra vida y la empieza a dirigir. Y cuando gozamos de las cosas, tal vez muchas cosas que veníamos haciendo de forma natural comienzan a expandirse y comienzan a convertirse en algo mayor, ¿sí? Al impregnarse con ese poder de la presencia, de la conciencia. Bueno, entonces, si nosotros nos mantenemos fieles al descubrimiento de ese propósito interno, el de ser esa presencia que somos, un día vamos a reconocer con claridad qué es lo que hemos venido a hacer, cuál es nuestro propósito externo, qué es lo que hemos venido a hacer en este planeta, qué labor hemos venido a hacer, ¿sí? Entonces vamos a tener una visión mucho más grande y esta actividad generalmente va a ser algo que gozamos enormemente, por lo cual va a aparecer esa tercera modalidad de la que hemos hablado, que es el entusiasmo, ¿sí? Gozar de lo que uno hace y además tener una visión o una meta de un propósito externo, qué es lo que vamos a hacer en este planeta, nos da todo ese entusiasmo, ¿sí? Nos llena de energía. Entonces, la sensación es la de una flecha que está yendo directo a la meta y al mismo tiempo está disfrutando de su camino, ¿sí? Disfrutando del viaje. Entonces, ese es el entusiasmo. Entusiasmo viene de entheos, que significa, theos es Dios, entusiasmo significa en Dios, ¿sí? Es Dios en nosotros que actúa creando esta ola creadora. Y lo único que hay que hacer es subirnos a ella. Pertenece justamente a ese ciclo de expansión del universo. En resumen, todo lo que hacemos con gozo, con una meta o visión, se convierte en entusiasmo y nos pone en consonancia con ese propósito universal, ¿sí? Nuestras metas tienen que ser dinámicas, tienen que fluir, ¿sí? Y además, no olvidarnos nunca que estamos apuntando a conectarnos con todos los seres. Apuntamos al bien colectivo. Entonces, esta nueva tierra de la que hablamos no es una utopía, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Me acuerdo que hace unos años, justamente cuando estaba empezando el servicio en español, antes de que la pandemia acelerara todas las cosas, le comenté a mi papá
que yo creía, ¿sí?, que lo que nos iba a ayudar como humanidad era un cambio de conciencia, pero en masa, ¿sí?, en masa. Y mi papá se rió y me dijo, esa es una utopía, ¿sí? Pero ahora lo estoy viendo. Estamos viendo que más y más gente está despertando a esta conciencia. Estamos comenzando a ver lo que el profeta veía. Y el profeta decía, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto está en Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 8. Y esa imagen es lo que me trae a la mente. Un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y qué significa? La nueva tierra o realidad externa es un reflejo de ese cielo, ¿sí? Y ese nuevo cielo es el despertar de la conciencia en la mente humana, ¿sí? Al reconocer esto, al reconocer esta manifestación de esa nueva conciencia en la forma, eso es nuestro despertar. Eso es cuando decimos, estoy despierto o estoy iluminado, ¿sí? Entonces, esto no es una utopía porque no ocurre en un futuro, no va a ocurrir en un futuro, está ocurriendo ahora, dentro de nosotros. Y somos capaces de reconocernos en toda la creación. Y somos capaces de caminar juntos, como esos niños en nuestra historia del principio, agarrándonos de los brazos, caminándonos a la meta, ¿sí? Caminamos juntos para co-crear esta nueva tierra. Y todos somos bienvenidos para hacerlo. Los invito para que reflexionemos sobre esta nueva conciencia y nos convirtamos en esos seres co-creadores, transformadores. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Y ahora, acomódense porque vamos a meditar. Pónganse cómodos donde quiera que se encuentren. Estén aquí en su silla, o si estás en tu casa, cierra los ojos, descruza los brazos, las piernas, respira profundamente, inhala, exhala, inhala luz, exhala todo lo que no ocupe tu mente, que no necesitas. Inhala paz, exhala toda la falta de armonía que se encuentra en tu cuerpo. Inhala una vez más, exhala relajando todo tu cuerpo, liberando todas las tensiones. Inhala y piensa, repite mentalmente: yo soy un espíritu puro. Siempre lo fui y siempre lo seré. Hay dentro mío un lugar de confianza, quietud y paz, donde todas las cosas son conocidas y entendidas. Esta es la mente universal, el espíritu del que yo soy parte y que me responde cuando se lo pido. Esta mente universal sabe las respuestas
a todos mis problemas, pues éstas fluyen hacia mí sin que yo me preocupe, ni me esfuerce por conseguirlas. Le entrego mi experiencia de vida a la gran mente de Dios, confiada en que las respuestas correctas a todas mis preguntas y dudas están aquí, cuando son necesitadas. Todo lo que necesito para esta experiencia de vida, para mi labor, mi propósito y mi plenitud, está aquí. No es necesario que yo me esfuerce por esto, solo creer. Pues con la fuerza de mi creencia, mi fe lo manifiesta. Veo la mano de la inteligencia divina a mi alrededor, en la flor, el árbol, el arroyo y la pradera. Sé que la inteligencia que ha creado todas estas formas está en mí, como yo, alrededor mío, y puedo llamarla para mí en mi más mínima necesidad. Sé que mi cuerpo es la manifestación del Espíritu puro, y ese Espíritu es perfección. Mi cuerpo es perfección. Yo disfruto la vida, pues cada día trae una demostración constante del poder y la maravilla del universo en mí mismo. Yo soy confianza, yo soy serenidad, yo soy amor, alegría y entusiasmo. No importan los obstáculos o circunstancias que se atraviesen en mi camino. Son una ilusión, no existen en la mente de Dios, que está en mí, como yo. Está a mi alrededor en toda la creación y actúa a través mío ahora. Yo soy, yo soy, yo soy. Gracias, Dios, Padre, Madre, por esta revelación. Ahora, respira profundo. Eres conciencia, eres luz, paz. Amén. 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 Comienza a moverte. Mueve manos y pies. Abre los ojos y estás aquí. Y ahora.